El amplificador operacional es uno de los temas más extensos que tiene la electrónica. Para empezar, pues definamos, es un amplificador de alta ganancia, idealmente es infinita, una resistencia de entrada muy alta, muy grande entre sus dos terminales de entrada, una resistencia de salida muy baja en su terminal de salida y una fuente controlada por el voltaje de la entrada de ganancia idealmente infinita. Un amplificador ideal, la corriente en cada una de las terminales, debido a esta resistencia muy grande, es la corriente cero. Y además, la tensión entre sus terminales se considera que es exactamente la misma. La expresión teórica de la ganancia de cada circuito del amplificador va a ser válida, todas las que calculemos, aunque las entradas sean de corriente directa o variables en el tiempo. La simulación no amplifica la corriente directa, por lo tanto vamos a utilizar solamente fuentes de corriente alterna en nuestros circuitos simulados. Los circuitos de amplificador operacional pueden ponerse uno enfrente del otro sin alterar por ello sus resultados, sus relaciones de entrada-salida, y por lo tanto lo que tengamos en la salida de uno lo podemos usar como entrada del siguiente. Es muy fácil diseñar estos circuitos. Tools, Circuit Wizard, Op-Amp Wizard. Aquí tenemos un menú que podemos elegir qué tipo de amplificador queramos, inversor, no inversor, diferencial, etcétera. Entonces, para empezar, vamos a quitar la fuente. Vamos a usar un amplificador del tipo inversor. Verificamos los voltajes, positivo y negativo, más menos 12 es el máximo que nos va a dar en la salida. La ganancia de voltaje es de 5, en este caso es la relación que yo quiero de ganancia. Y puedo verificar el circuito. Una vez que está el cálculo satisfactoriamente completado, podemos construir el circuito. Este circuito de OPAMP, tal como está, si yo le conecto en la entrada una fuente de 1 volt, en la salida voy a tener 5 volts, ya que definí su relación de ganancia como 5. Y aún mejor, si esos 5 volts yo los conecto inmediatamente en cascada de uno al otro, los 5 volts en la salida de este no van a desaparecer, van a ser la entrada de este. Y al tener 5 de ganancia, en su salida tendría yo idealmente 25 volts. Entonces, como ven, así de simple se pueden ir calculando los circuitos con OPAMP, pero tienen sus detalles interesantes, los cuales pues vamos a tener que explicar adecuadamente. Este es un circuito que vamos a construir de OPAMP. Aquí está su layout, el real. Y el real también nos sirve porque pues la simulación también tiene pines numerados de un circuito integrado. Entonces debemos de saber qué le vamos a conectar a cada pin y esa información la obtenemos de su layout de entradas. Este layout de entradas pues no es difícil de conseguir, de hecho lo podemos descargar de internet, de las páginas que hacen amplificadores operacionales. Este es el LM741, un amplificador genérico. En el empaque solamente viene un amplificador y es el que estoy usando en la simulación. Este amplificador 741 tiene entradas de anular offset. Estas entradas nos van a servir para cuando usemos el amplificador el 741 en una aplicación que lo requiera. Aquí nos da también el diagrama interno donde están sus características eléctricas internas y lo más importante, todas sus características y en qué condiciones fueron medidas de máximo mínimo. Hay que saber cómo se usan estos integrados y para eso nos servirá nuestra hoja de datos. Las medidas externas y pues lo demás que nos trae la hoja de datos. El 358 es otro amplificador operacional, en este caso en un solo empaque, no trae las entradas de offset null, pero trae dos amplificadores operacionales
conectados de un lado y del otro. Esto es muy versátil, muy importante, pues porque nos permite el tener en un mismo circuito integrado dos operacionales. El 193 también trae dos. El TL084 es uno de más pines, tiene 14 pines, entonces nos trae 4 amplificadores operacionales y pues nos da más utilidad a la hora de usar op-amps en un circuito. Hay que revisar sus características porque varían un poco entre modelo y otro, pero prácticamente son amplificadores operacionales de la misma gama. Pues si vamos a usar el LM741, que es justamente el que estábamos consultando en su hoja de datos, este es el footprint. La entrada 2 dice que es la entrada inversora. La entrada inversora es en donde voy a conectarle pues mi señal. Entonces una resistencia me permite ingresarla. De la salida a la entrada le voy a conectar una retroalimentación externa para evitar la gran ganancia que tiene el amplificador. Para esto siempre es importante conocer cuál es nuestra resistencia, saber que esta resistencia va a controlar la amplificación y esta resistencia que le estoy poniendo aquí del 10% del valor de este potenciómetro es de 50K, estoy poniéndole 5 kilo ohms en serie, es precisamente para evitar que esta resistencia llegue en algún momento determinado a ponerse en cortocircuito y no tenga yo resistencia en el lazo de retroalimentación. Digamos que es una resistencia de protección. Entonces así lo puedo yo cablear. Conecto mi potenciómetro. El amplificador operacional dice offset null, como lo hemos dicho, anular el voltaje de offset, el voltaje de DC que pueda tener en la salida. Para eso la hoja de datos nos recomienda el conectar entre la terminal 5 y la terminal 1 un potenciómetro y este potenciómetro conectarlo también a tierra. Para conectar adecuadamente nuestro amplificador operacional tenemos que hacer este arreglo. Es una batería de 12 volts, sentido positivo, aquí lo tenemos, en serie con otra batería de 12 volts, sentido negativo, aquí lo tenemos. El punto intermedio es el que declaramos como tierra. Esta tierra, este nodo de tierra y este nodo de tierra y cualquier nodo que contenga este símbolo van a estar al mismo potencial y debemos entender que es como si los conectáramos físicamente uno directo al otro. Entonces, la manera correcta de conectar un amplificador operacional es usando un arreglo de este tipo. No puedo poner por acá. O bien usar los componentes que se llaman voltaje de colector o voltaje de emisor con el ajuste de más 12 volts, menos 12 volts. Como ahorita no los voy a utilizar, los elimino de la simulación. Y ahora veamos, en la terminal número 4 entra el voltaje negativo, dice nuestro layout. Entonces acá en este número 4 es en donde debo de poner el voltaje negativo y por lo tanto el voltaje positivo, este lo debo de conectar en la terminal número 7, que es la que nos está diciendo también la hoja de datos que ahí va. Con esto queda nuestro circuito de amplificador operacional conectado adecuadamente, excepto esta terminal de offset null que va a tierra. Generalmente este potenciómetro no se va a utilizar, no es necesario el estarlo cableando, podemos dejar las terminales sin conexión y no habrá ningún problema en el funcionamiento de un 741. Pero ¿cómo es que se hizo o cómo es que estamos seguros de que este circuito 1050
hace exactamente lo que calculó el Circuit Wizard y lo que hemos dicho de que amplifica 5 veces nuestro voltaje de entrada a nuestro voltaje de salida. Hay que resolver el circuito. Entonces, el circuito es un amplificador inversor. Hay que aplicarle la ley de corriente de Kirchhoff, no hay otra manera de hacerlo. Si tenemos un voltaje de entrada, VI, una resistencia 1, una resistencia de retroalimentación, RF, y el op-amp, tenemos que considerar la ley de Kirchhoff de esta manera. El voltaje de entrada menos el voltaje 1, o sea, el voltaje en esta resistencia, sobre la resistencia, esa es la corriente 1, debe de ser igual. Hemos dicho que la corriente al op-amp no entra corriente, es 0. Entonces la única posibilidad es que esta corriente completamente vaya hacia RF, o sea, la corriente 2. Por lo tanto, si esta es 0, no la tomamos en cuenta en la ecuación de Kirchhoff, V1 menos V0, según el trayecto de corriente, sobre la resistencia, esta es la aplicación de la ley de Kirchhoff. Pero el op-amp tiene unas condiciones de análisis. Son dos. La entrada inversora y la no inversora no consumen corriente, no la permiten su entrada. Por lo tanto, I1, aquí está la ecuación mal, es igual a I2 igual a 0. Y la entrada inversora y la no inversora tienen el mismo voltaje, entonces V1 es igual a V2. Pero aquí V2 está conectado a tierra, entonces V1 debe de ser 0 volts. Dado que esto ya lo acabamos de ver en el circuito, podemos ahora quitar V1 de esta ecuación, porque esto es 0 y nos queda VI entre R1 igual, el signo menos no lo podemos eliminar, menos V0 entre la resistencia de retroalimentación. De aquí, simple y sencillamente, despejamos el voltaje de salida y el voltaje de salida es igual a menos una razón entre dos resistencias multiplicada por el voltaje de entrada. Esto significa que este amplificador también puede atenuar. Si RF es menor a R1, este será un número fraccionario y entonces no tiene caso usar un amplificador operacional. Es mejor usar un divisor de voltaje de dos resistencias simples para lograr ese efecto. Por lo tanto, la condición que nos plantea esta ecuación de salida es que se invierte la polaridad de la señal de entrada mientras se amplifica por un factor RF entre RI y debemos asegurar siempre que RF sea mayor a RI. ¿Cómo lo aseguramos? Cuando esta resistencia del potenciómetro es 0, 5K entre 10K, sí vamos a tener el factor de atenuación a la mitad, pero también vamos a proteger el circuito de que esto llegue a ser 0 y entonces haya algún fallo en nuestro circuito. De esta manera se calcula el circuito de amplificador operacional en su modo de amplificador inversor y pues hay que echarlo a andar a ver qué tal está la simulación, ¿no? Le conecté aquí algunos componentes más al circuito. Pues aquí usamos un generador de funciones a 1 kHz, 2 volts pico, ese es en la entrada. Esta es nuestra señal que vamos a ingresar al circuito. Nuestro amplificador tal como lo habíamos calculado. Y conecté un osciloscopio a la señal de entrada para monitorear cuál es la señal en rojo y en verde nuestra señal de salida para saber qué es lo que le pasó. Si corremos la simulación nos dice que la señal roja de entrada tiene pues una escala de 2 volts por división, significa que de aquí a la línea del centro estos son 2 volts y además pues nuestra señal de salida tiene 5 volts por división, entonces son 5, 10 y este pedacito son 12, está amplificándose. Puedo mover el potenciómetro para lograr amplificar o disminuir un poco más nuestra señal. Si lo pongo al 85%, nuestra señal se ha reducido un poco, pero también la podemos medir, todavía es mayor a la entrada.
Aquí puedo llegar 90-95% del circuito y nuestra señal ya se ha atenuado, tal y como lo hemos dicho, a la mitad. Entonces se ha comprobado que efectivamente nuestro circuito sí está funcionando y está haciendo exactamente lo que le pedimos, que nos aumente 5 directamente, si fuera 50 solamente, o bien controlando una resistencia lo podemos hacer que amplifique desde un medio, una atenuación, hasta 5.5 veces el voltaje de entrada. Aún más, este circuito también le podremos analizar otra cosa, que es con el analizador de Bode. Lo puedo traer a la simulación, poner la entrada, conectar la salida y conectar las tierras para analizar el circuito en frecuencia. Cuando hacemos la simulación, obtenemos esta gráfica. Vamos a variar la escala, ahí está, de tal manera que podamos ver exactamente en qué momento estos llega a ser menos 3 decibeles, que es una frecuencia de corte en cualquier amplificador. Si la buscamos, menos 3 decibeles, menos 383, están alrededor de 1 MHz, por lo tanto tenemos un ancho de banda de 1 MHz completamente lineal, que significa que este circuito, cualquier señal desde 0 Hz hasta 1 MHz aproximadamente, la va a poder amplificar sin ningún problema. Su gráfica de fase está igual, aproximadamente a 1 MHz, en donde cambia de fase, por lo tanto aquí la señal de entrada respecto a la de salida ya estaría desfasada. Este es un síntoma de que es un muy buen amplificador y que puede ser usado en múltiples aplicaciones. Aquí en la caja de descripción, primero tengo un circuito que puede ser la parte interna de un operacional, y fíjense que la ganancia que acabamos de calcular hace un rato respecto a este circuito, pues no tiene nada que ver sus componentes internos. Por lo tanto, únicamente depende de los elementos que le conectemos al circuito, al amplificador operacional, para funcionar. La resistencia de retroalimentación que va de su salida a su entrada y la resistencia que está en la entrada. Solo estos dos elementos nos van a permitir controlar la salida y la amplificación del circuito sin preocuparnos de qué está hecho por dentro el circuito. También todos los textos nos señalan de que el amplificador operacional tiene un modelo de trabajo equivalente a este. Una resistencia muy grande en la entrada, de tal manera que podamos tener su voltaje, una resistencia pequeña en la salida, idealmente cero, y una ganancia de voltaje invirtiendo la polaridad del voltaje para la salida. Este circuito también lo podemos simular. Ahora le ponemos una fuente de voltaje alterno. La fuente de voltaje alterno no le pongo un volt porque nos marca voltaje RMS, entonces 0.7071, ya calculándolo nos da un volt pico, y por lo tanto podemos obtener algo muy similar en la simulación. Aquí está. Si nosotros simple y sencillamente variamos este potenciómetro a 100 o a 0, entonces también la simulación va a cambiar de acuerdo a los elementos externos y no a su modelo. Para terminar, un amplificador operacional es un elemento de circuito activo diseñado para realizar operaciones matemáticas. En su forma más básica es este circuito, que es una inversión, un cambio de signo y también una amplificación. Pero también puede hacer sumas o una mezcla de señales. Si tenemos tres diferentes señales que son senos, triángulos o una combinación de algunas y las queremos amplificar simultáneamente, las tres señales las mezcla, las suma, y dadas tres señales de entrada, la salida va a ser amplificada y puesta de acuerdo a lo que estamos sumando. Compara. También podemos restar dos señales o hacer la diferencia de ellas. Se pueden multiplicar o amplificar las señales simple y sencillamente sin invertirle signo.
También se puede hacer promedios o ponderaciones, la división o atenuación, la derivación, algunos le llaman diferenciación, pero se puede confundir mucho con la resta o la diferencia. Entonces es mejor decirle derivación a diferenciación. También pueden hacer operaciones de integral y seguimiento-acoplamiento. Es uno de los circuitos que más aplicación tiene, porque pues desde el amplificador de instrumentación, de los finales de este tema, también podemos hacer generadores de señales, osciladores, detectores de nivel o de cruce por cero, filtros activos, moduladores, temporizadores, convertidores de digital analógico a digital. Y en último de los casos, también es posible que los amplificadores operacionales nos ayuden a hacer de forma cableada o de circuitos que permitan resolver sistemas complejos de ecuaciones diferenciales en un circuito que los contenga, en un circuito analógico. Este es, por ahora, nuestro tema del amplificador operacional.